Buenas tardes a todos los asistentes a estas jornadas organizadas por el Colegio de Abogados de Mataró, al que desde aquí quiero dar mi agradecimiento por invitarme a participar en ellas, así como también quiero agradecer a mis compañeros y compañeras que han organizado y coordinado estas jornadas civiles y penales sobre los menores. El título de mi ponencia en este caso serán las penas y medidas aplicables a los menores, especial referencia al internamiento. ¿Por qué lo he llamado penas y medidas? Porque existe una cierta discusión sobre si lo que se aplica a los menores son en realidad penas o son medidas. Sin embargo, podemos decir que más bien son un híbrido entre ambas, sino que podríamos denominar las medidas de naturaleza sancionadora y educativa a la vez. Entonces, las medidas se aplican a partir de hasta los 18 años de edad, puesto que a partir de entonces aplicaríamos el Código Penal. Se regulan en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000 de 12 de enero y en el reglamento que lo ha desarrollado, y existe una diferenciación entre el régimen de responsabilidad penal que se aplica a los menores de edad, que es el que veremos en esta ponencia, y el que se aplica a los mayores de edad, que está desarrollado en el Código Penal. La diferencia principal es que el régimen de los mayores de edad se basa en el principio de prevención de los delitos y el de los menores de edad está basado en la educación y la resocialización. Podemos distinguir una serie de tramos que históricamente han ido variando, pero que por la brevedad de esta ponencia no podemos entrar a más detalle, sino que en la actualidad podemos decir que hasta los 14 años encontraríamos la inimputabilidad de los niños o de los menores. Entre los 14 y los 18 años tendríamos la aplicación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores, y a partir de los 18 años la plena responsabilidad con aplicación del Código Penal. En primer lugar, me gustaría indicar que estas penas y medidas que hemos llamado de naturaleza híbrida son consecuencias aplicables a los menores de edad que han cometido un hecho delictivo, y podemos definirlas como el instrumento de naturaleza preventivo especial orientado a la reinserción y siempre el superior interés del menor impuesto a través del procedimiento sancionador. En todo caso, siempre esta medida tiene que tener una finalidad educativa. Podemos distinguir 6 grupos de medidas aplicables a los menores. Serían medidas de carácter privativo de libertad, medidas restrictivas de la libertad, medidas privativas de otros derechos, medidas educativas y, por último, medidas asistenciales. Quizás las medidas más graves van en orden de gravedad, serían las privativas de libertad. Dentro de estas primeras de las medidas privativas de libertad no solo encontramos la permanencia de fin de semana, sino que principalmente encontramos el internamiento. El internamiento que, como he dicho al principio de la ponencia, será objeto al final de ella de un análisis un poco más exhaustivo por la importancia y la gravedad de esta medida que se aplica a los menores. Entonces, en este punto de las medidas privativas de libertad únicamente veremos la permanencia de fin de semana, que se regula en el artículo 28 del reglamento y el 7.1g de la ley orgánica, y supone el deber de permanecer en un centro o domicilio. Será acordada por el juez atendiendo a las circunstancias personales, educativas y familiares de los menores, y normalmente se cumplen viernes, sábado y domingo, y tendrán un máximo de hasta 36 horas. Normalmente también se suele tener en cuenta que se aplica por semanas no consecutivas y diferentes a las semanas de Navidad, Semana Santa o puentes. Las medidas restrictivas de libertad, como su nombre indica, no privan del todo del derecho fundamental de estos menores, sino que se lo restringen. Principalmente es la medida de libertad vigilada regulada en el artículo 18 del reglamento y en el 7.1h de la ley orgánica. Esta medida de libertad implica un seguimiento de la actividad del menor, su asistencia a la escuela, al centro de formación, al lugar de trabajo, y además de este seguimiento se le pueden imponer una serie de reglas de conducta
que se regulan dentro de este reglamento y que se conforman como un numerus apertus, es decir, que se enumeran una serie de ellas, pero también por parte del juez de menores se podría incluir alguna novedosa, como ha ocurrido en algunas ocasiones y son eco en la prensa. Algunas de las reglas de conducta serían la asistencia al centro docente, la obligación de someterse a programas de tipo formativo, de educación sexual, programas profesionales, la prohibición de acudir a determinados lugares o establecimientos o de ausentarse del lugar de residencia sin la autorización judicial previa, la obligación de residir en determinado lugar y de comparecer personalmente ante el juzgado de menores o profesionales. Estas comparecencias serían similares a las que muchas veces se aplican a los mayores de edad, a los que se pone en libertad con las obligaciones llamadas apuz acta. Los tipos de medidas de libertad vigilada que podemos encontrar sería o bien como una medida autónoma y principal, como una medida subsiguiente al internamiento, es decir, que primero habría un internamiento y posteriormente se complementaría con la libertad vigilada, o como una medida cautelar. Encontramos a continuación las medidas privativas de otros derechos, en donde se encuadran tres, que serían las prestaciones en beneficio de la comunidad, la privación del derecho a conducir o del derecho a la tenencia y porte de armas o el derecho de caza, y la inhabilitación absoluta. Las prestaciones en beneficio de la comunidad, al igual que ocurre con los mayores de edad, necesitan un previo consentimiento por parte del menor, es decir, que deben ser consentidas. Su finalidad será siempre social y en ningún caso serán retribuidas, estableciéndose unos máximos según la gravedad y las circunstancias del caso de horas de prestación de los trabajos, de los prestaciones en beneficio de la comunidad. La privación del derecho a conducir o del derecho de caza o de porte de armas se trata de una medida siempre accesoria, como ocurre con los mayores de edad. Se aplicará en aquellos supuestos en los que la actividad delictiva precisamente haya sido realizada mediante un vehículo a motor o mediante un arma o en el ejercicio del derecho de caza. Entonces, accesoriamente se impondrá esta medida con una duración mínima de 6 meses y una duración máxima de 2 años. Por último, encontramos la inhabilitación absoluta. Esta medida que se ha incluido como privativa de derecho ha sido muy criticada por parte de la doctrina porque consideran que no sigue la finalidad principal del derecho de menores, que ya hemos dicho anteriormente que sería la finalidad educativa, sino que parece más bien una medida de carácter restrictivo o de carácter más punitivo. Sería aplicable únicamente en los supuestos extraordinarios regulados en los artículos 571 a 580 del Código Penal y en todo caso siempre se cumple junto con la medida de internamiento cerrado. Pasamos a continuación a analizar las medidas de carácter educativo, en la que encontramos 4 grupos, que serían la asistencia al centro de día, la convivencia con otra familia o grupo, las tareas socioeducativas y la amonestación. Se trata de una serie de medidas más bien dirigidas a la educación y que por su gravedad están reguladas en el artículo 7.1 en los apartados F, J, L y M, y la de menor gravedad evidentemente será la amonestación. Igualmente, los plazos de aplicación de estas medidas suelen ser muy similares, con un máximo de 2 años y en supuestos excepcionales se puede llegar a 5. La asistencia al centro de día supone una medida aplicada o impuesta por el juez para que realice determinadas actividades sociolaborales, de formación o educativas. En cuanto a la convivencia con otra familia o grupo, supone la salida del menor de su entorno familiar. Normalmente se impone esta medida cuando esta convivencia en el grupo familiar está perjudicando a ese menor o le ha incitado a la realización de las actividades penales, y con esta salida del entorno familiar se busca que el menor mejore en su conducta y en su integración social. Se trata de una medida de carácter temporal
con el fin de que nunca se pueda llegar a romper el vínculo que se tiene con la familia propia. Y siempre tiene que ser aceptada tanto por el menor como por su familia de origen como por la familia que le acoge. Las tareas socioeducativas están dirigidas a la mejor adaptación del menor a la sociedad y se trata pues, normalmente de cursos, tareas sociales, etcétera. Por último, encontramos la de menor gravedad, que sería la amonestación, en la cual se pretende que el juez de menores reprenda o coloquialmente dé una charla al menor de manera clara y concisa para que éste lo entienda y para que pueda hacerle ver que su actitud o las acciones que ha realizado no están bien, sino que son acciones que, si fuera mayor de edad, podrían ocasionar una consecuencia penal importante. El éxito de esta amonestación siempre va a depender de la madurez del menor y del entendimiento del mismo y de que las palabras por parte del juez de menores sean claras, concisas y directas. Por último, encontramos el grupo de las medidas de carácter asistencial, en las que se encuadra tanto el internamiento terapéutico como el tratamiento ambulatorio. Ambas se encuentran reguladas en el artículo 7.1 en los apartados D y E y en el reglamento, en concreto el internamiento en el 27 y el tratamiento ambulatorio en el artículo 16. El internamiento terapéutico se trata de que el menor acuda a un centro especial o a un centro de menores en el que existe una sección especial con el fin de realizar determinados programas de rehabilitación y de educación. Normalmente se suele realizar este internamiento en aquellos supuestos en los que existe una necesidad de una deshabituación tanto de drogas, de alcohol o de otro tipo de tratamientos necesarios para el menor. La finalidad en estos casos, además de educativa, principalmente será asistencial. Por ello se las incluimos dentro de unas medidas de carácter asistencial. En el caso de que el menor rechazara el tratamiento, siempre sería necesario que se adoptara otra medida que fuera adecuada a sus necesidades. En cuanto al tratamiento ambulatorio, se realizará en un centro facultativo y normalmente se realizan programas de rehabilitación o programas derivados también de deshabituación o de problemas psicológicos. Son principalmente los dos tipos que existen, los programas psicológicos y los de deshabituación de alcohol y o drogas. Por último, tendríamos el internamiento, que como ya hemos dicho anteriormente, es una medida privativa de libertad, es decir, la encuadraríamos dentro del primer grupo que hemos expuesto anteriormente, junto con la permanencia del fin de semana. Supone la privación del derecho fundamental del menor, que sería su libertad, y de ahí emana su gravedad. Está regulada en el artículo 7.2 de la Ley de Responsabilidad del Menor y también se trata de una pena o una medida que los autores consideran muy grave y que cada vez está aumentando su aplicación y por ello se considera por muchos sectores de la doctrina que siempre tiene que ser su regulación más rígida, siendo similar a la de Estados Unidos. La duración se trata de garantizar con esta medida el cuidado y la protección del menor. La duración dependerá de la gravedad y será acordada por el juez de menores, pero con previos informes de los equipos técnicos. Encontramos 4 tipos de internamiento, que serían el internamiento en régimen cerrado, en régimen semiabierto, abierto y terapéutico.
La diferencia principal es que en el primero, en el cerrado, todas las actividades y la residencia al menos se realizan dentro del propio centro. Normalmente tiene una duración que no puede extenderse más allá de 3 años, aunque en algunos supuestos extraordinarios, dependiendo de la edad del menor y del delito cometido, se podría ampliar. El régimen de carácter semiabierto implicaría la posibilidad de que dentro del centro se realicen parte de las actividades y parte de la actividad educativa o social se realice fuera del centro. De carácter un poquito menos restrictivo sería el régimen abierto, en el que lo normal es que únicamente vayan al centro a dormir o estén un mínimo de 8 horas dentro del centro. Es posible también que este régimen abierto no se dé en el centro de menores, sino que si la situación lo aconseja se pueda dar en viviendas o en instituciones de carácter familiar bajo el control de la entidad. En el artículo 1.2 de la Ley de Responsabilidad del Menor encontraríamos cuáles son los derechos de los menores mientras están internados. Estos derechos podemos clasificarlos en derechos de carácter general, donde se encuadraría tanto el derecho a la vida, a la integridad física, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la dignidad y a la intimidad, a los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y religiosos, y también derechos de carácter específico en relación con los menores. El derecho a estar en un centro más cercano a su domicilio, a un programa de tratamiento individual, a comunicarse con familiares, allegados, a salidas y permisos, a comunicarse con el juez de menores, a formular peticiones y quejas. Y los deberes de estos menores estarían recogidos dentro del artículo 57 de la Ley de Responsabilidad, como permanecer en el centro, recibir la enseñanza básica, respetar las normas, colaborar en la consecución de la actividad, etcétera. Dentro de este régimen de internamiento, como ocurre en los establecimientos penitenciarios, pues hay un régimen de clasificación y separación de los menores dependiendo de la duración de la medida de internamiento, de la gravedad del delito cometido, de las circunstancias personales, familiares y sociales del propio menor. Esta clasificación pues, se hace de acuerdo con los informes de los equipos técnicos. Los traslados y los tratamientos también se realizan de acuerdo con estos informes técnicos y igual que ocurre en los centros o establecimientos penitenciarios de los mayores de edad, los menores internados tienen derecho de visitas, derecho de salidas y permisos que podrían ser ordinarios, extraordinarios. Hay una gran variedad de estos permisos y, en todo caso, una de las características principales del internamiento es que están sometidos a medidas de vigilancia y de seguridad e incluso pueden ser sometidos a medidas de contención en aquellos supuestos en los que exista una gravedad en el hecho cometido por los menores. Como conclusión, me gustaría indicar que es esencial e importante que todas estas medidas aplicables a los menores, en especial la medida de internamiento, que es la más grave, siempre tiene que ser basada en los principios de intervención mínima, de finalidad educativa y del interés prioritario del menor. Para ello es necesario que exista una flexibilidad judicial, es decir, que los jueces de menores tengan una cierta flexibilidad a la hora de aplicar las medidas o agravarlas o no, con un asesoramiento importante a través de los equipos técnicos y siempre teniendo en cuenta tramos de edad y situación familiar de los menores. Con esto me gustaría concluir. Espero que les haya servido para tener una visión general de cuáles son estas medidas y muchas gracias a todos y nos veremos posteriormente.